enseñanza. Gracias por nuestro hermano Félix, Señor. Te pedimos que cada día dé sabiduría, entendimiento de tu palabra y que nosotros podamos recibir estas palabras y ponerlas en práctica, Señor. Te presentamos la enseñanza del día de hoy, que nosotros podamos adquirir esos conocimientos y glorificarte con ellos, Padre Celestial. Mira aquellos que vienen de camino, tráele bajo tu Santo Espíritu y quita toda piedra del tropiezo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, hoy vamos a comenzar una serie de enseñanzas. No hemos comenzado, ya tú tienes una pregunta. Oye, me está poderosa. Eso fue lo que dijiste el jueves pasado y lo tenía ahí. Ok. Porque es importante anotar. Ahora lo voy a decir. Ustedes porque es importante. Lo voy a decir ahora. Hoy vamos a comenzar una serie de enseñanzas en torno a la Biblia. Y lo vamos a titular, toda la serie de enseñanzas, la vamos a titular Dominando la Biblia. Okay. El discípulo disciplinado tiene que tener un dominio sobre las escrituras, por lo menos básico, ¿ok? Para que nadie a usted le venda oro por espejo, ¿me entiende? Usted por lo menos, yo le confieso que una de mis motivaciones principales para estudiar la Biblia siempre ha sido el no dejarme engañar. ¿Por qué? Porque la Biblia ha sido un instrumento de manipulación mal usado por mucha gente. Sí. Hay muchas personas que usan el poder de las escrituras para manipular y para sacar provecho de los más débiles. Entonces, el tú tener un conocimiento o el tú tener cierto dominio de las escrituras te libera de ese poder que personas oscuras puedan tener al momento de querer usar la Biblia. Entonces, ¿por qué es importante que en cada clase o en cada impartición como esta, usted tome nota? Porque está demostrado, usted lo puede buscar en internet, todos tenemos el acceso, gracias al Señor, a buscar lo que nos dé la gana, que cuando usted simplemente escucha la información, usted tiene la capacidad de retener esa información durante unas 48 horas, aproximadamente 2 días. Después de ahí se le va a ir, se le va a ir la información. Y también cuando tú discutes el punto con alguien, como que tú quieres que esa persona lo aprenda, tú también lo grabas. Cuando tú tienes una conversación sobre la información, tú vas a retener esa información durante más tiempo, en un 50%. Se va a prolongar un poquito más. Tú vas a tener, vamos a hablarlo por porcentaje, vas a tener un 50% de una mejor comprensión. Ahora, cuando tú lo escribes, principalmente, si lo haces con lápiz y lo escribes en papel, o sea, no tiene nada de malo y es buenísimo también hacerlo digital, pero está demostrado que no es el mismo efecto. O sea, lo que sucede en el cerebro no es lo mismo. Entonces, la información se graba de mejor manera y tú tienes una comprensión de la información de un 75%. Entonces, definitivamente es muy conveniente anotar. Entonces, cada uno de ustedes, independientemente de, está sacando de su tiempo, ¿verdad? Y está haciendo un esfuerzo por estar aquí. Mi compromiso con ustedes es que cada vez que usted esté aquí escuchándome, usted no va a perder el tiempo. Usted va a escuchar información procesada. Usted va a escuchar una información que ha sido escudriñada, trabajada, estudiada. Y usted más adelante la puede revisar, pero para eso también tiene que tomar nota, para que pueda revisar. Ok, entonces, como la clase de hoy va a ser breve, voy a aprovechar para decirle algunas cosas, o algunos tópicos sobre tomar nota. A mí me encantaron las notas que tomó Ozzy. Oye, estaba Durísimo, loco. Qué duro. O sea, él lo que él anotó estaba mejor que lo que yo tenía bosquejado. Yo cambié el bosquejo y puse lo que yo... Ozzy, ya tú Porque, sabes, el anotador oficial. Honestamente, En el grupo, honestamente, eso se explotó. honestamente, yo cuando voy a preparar las enseñanzas, solamente busco los versículos bíblicos, ya todo yo lo tengo como en la mente. Entonces yo nada más busco los versículos bíblicos y lo anoto. Entonces no hago unos bosquejos tan duros como esa nota que tomó. O si se pasó. Y lo vuelve a hacer y lo va a subir al grupo para que ustedes vean. Es la profeta. Entonces, ¿sobre qué yo tengo que tomar nota? Porque noto
que muchas personas a veces cuando están aquí, están anotando, pero a veces no toman nota de lo que deben de tomar nota. Y a veces el mismo maestro te hace la indicación y te dice, eso usted lo tiene que anotar. Pero normalmente, ¿qué es lo que yo tengo que anotar? Yo tengo que anotar la información principal que se está hablando. Por ejemplo, si yo hago una pregunta, a veces yo hago una pregunta, ¿verdad? Y la contesto, ¿qué tú tienes que anotar? Tú tienes que anotar la respuesta. La respuesta. O sea, esa es la información principal. ¿Cómo tú la vas a anotar? Como tú entiendas. O como tú la asimiles la información. Porque si tú entendiste lo que yo te dije, tú lo puedes anotar así mismo. Ahora, si tú no entendiste lo que yo te dije, o no te cuadra con otra información que tú tienes, La idea es ponlo en símbolo de pregunta. Deja la interrogante dentro de ti para que tú encuentres la respuesta. Porque no necesariamente todo lo que yo te digo es exactamente como yo te lo digo. O sea, tú tienes la libertad de tú pensar, de tú calcular las cosas que tú estás escuchando y cuestionarme a mí. O sea, decirme, mira, yo creo que esto yo lo veo así, obviamente no aquí, sino cuando se acabe la clase, usted me puede decir, profesor, ¿y qué usted opina de eso? Y me muestra lo que usted piensa y yo lo puedo revisar también, ¿ok? Porque al final es un aprendizaje que no se acaba. Bien, y hay cosas que yo sé que yo la voy a aprender de ustedes. Muchísimas cosas que yo la voy a aprender de ustedes. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando las escrituras, tenemos que tener esa capacidad y esa humildad. Bien, entonces básicamente es eso. Preste atención, trate de prestar atención. Valore y respete el tiempo que usted le invierte a esto. Porque este tipo de discipulado te va a hacer un creyente fuerte. O sea, tú no vas a estar por ahí divariando. A mí me da mucha pena cada vez que me topo con gente en la calle. Era tío, sí que te lo decía, en estos días. Que me encuentro con personas en la calle y me dicen, ¿tú no te acuerdas? Me quilla esa vaina, me quilla muchísimo. Escúchame que lo estamos grabando y dije me quilla. Es otra cosa, las clases se van a grabar en audio y usted la va a poder revisar en el canal de YouTube, cosa de que si usted falta algún día, usted puede ir al canal mío de predicaciones y usted la va a encontrar ahí en audio solamente, va a estar ahí. Y usted la va a poder revisar, va a poder tomar nota y se va a poder actualizar por si se pierde, porque esta va a tener tres sesiones y la de hoy es la más breve, porque es la introducción. Las otras van a ser un poquito más intensas y van a exigir un poquito más de nuestra comprensión y de nuestro entendimiento. De igual forma, si usted vino y quiere revisar la información, la va a poder tener también disponible ahí, inmediatamente en YouTube. Entonces, otra cosa es que las personas que vengan a la serie completa, en la última clase yo les voy a dar un premio. Lo que estén aquí presentes. Sí, un premio poderoso. Y el que no vino, delante del que no vino, le vamos a dar su premio, y el que no vino no tiene premio. Es así. Es así. O sea, ahora mismo en esta serie, ¿verdad? Todos los que están aquí tienen la posibilidad de tener el premio. Porque estamos iniciando esta serie. Claro que sí, porque ustedes lo están iniciando. Qué bueno que nos falté. Iniciado. ¿Verdad? Dios me dijo, vete. Entonces, yo la que creo que va a ganar entonces familia, vamos a tratar de entender este libro tan misterioso. ¿Por qué este libro es tan misterioso? Porque este libro, además de que tiene más de 2000 años, estos textos, es el libro que más enemigos ha tenido en la historia. Ningún libro, ningún texto ha tenido tantos enemigos como este. De ningún otro libro en la historia de la humanidad se han quemado más copias que de este. Y aún así, más de 2000 años después, todavía lo tenemos. Lo tenemos en todos los idiomas y en la mayoría de los dialectos existentes. Entonces, este libro tiene que tener algo misterioso. No puede ser un libro normal. Y tenemos que tener una comprensión. Nosotros que decimos seguir a Jesús, tenemos que tener una comprensión plena de este libro, porque este es el libro que nos testifica sobre la vida y las enseñanzas de ese maestro al cual nosotros seguimos. Tenemos que tener un dominio de las enseñanzas de Jesús y del libro del cual Jesús procesó y diseñó sus enseñanzas. ¿Entendieron esa parte? Sí. ¿Cómo está, ministro? Amén. Todo como ese por ahí. No, tranquilo.
Al final le decimos lo que dijimos al principio para no... Entonces, le decíamos que este libro tiene que tener una contundencia y debe de tener una importancia. Ahora bien, siendo un poquito objetivos, siendo claros y siendo muy honestos, la verdad es que para usted tener, qué sé yo, un ministerio exitoso, usted no necesita leer la Biblia. Incluso, va a sonar fuerte, pero es la verdad, para usted dirigir una iglesia ya usted no necesita una Biblia. No necesita saber nada de la Biblia. Para tener fama en el mundo cristiano, para ser un cantante exitoso, para tener ese éxito, ¿verdad? Ese modelo de éxito del mundo, aquí adentro usted no necesita leer la Biblia. Hay una iglesia muy grande en Houston, Texas, una de las más grandes del mundo, y yo nunca he escuchado al pastor hablar sobre... Él la lee al principio, pero él no dice nada de la Biblia. Yo nunca lo he escuchado hablando nada de la Biblia. O sea, en este mundo, si usted anda buscando fama, dinero y ese tipo de cosas, usted no necesita la Biblia. Ahora, ¿cuál es el asunto? Entendí este principio en un lugar de oración muy profundo, en mi mesa cuando estoy desayunando, comiéndome mi féfere. Porque yo descubrí una fuente de proteína buenísima que no sabía, que es el queso quark, se llama. El queso quark es muy parecido al queso crema. Es prácticamente lo mismo, casi lo mismo. La diferencia entre el queso quark y el queso crema es que sabe todo igual, es todo lo mismo. La diferencia es que el queso quark tiene 5 gramos de proteína y el queso crema tiene 0.1 gramos de proteína, prácticamente no tiene nada de proteína. Y el queso quark tiene como 0.3 de grasa y el queso crema tiene saco de grasa, muchísima grasa. Muchísima grasa. Es más grasa que queso. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando hacen el queso, en la leche, cuando sacan el queso, queda un suero. En ese suero están las proteínas de la leche. Porque usted ve la vaca que tiene mollero, o sea, la leche tiene proteína. Y cuando sacan eso, ¿verdad? El quark lo hacen con ese suero de la leche. Y por eso tiene proteína y es un queso más nutritivo, incluso aporta a la salud. Es un buen queso. El de crema, que sabe igual, que parece igual, que tiene el mismo color y todo, es todo lo contrario. Es alto en calorías, tiene mucha grasa, es una batalla y afecta a la salud. Uno es saludable, el otro no. Pero cuando tú lo pruebas, saben iguales, es lo mismo. Lo mismo pasa con la predicación de la palabra. Hay una predicación que se siente igual, se percibe igual, pero no te nutre el espíritu, no te hace nada en el espíritu. ¿Me entiendes? Hay una predicación que sí, tiene un contenido excitante, parece bíblica, parece como bien, pero en esencia no te hace nada espiritualmente. No te ayuda a crecer, no te nutre espiritualmente. ¿Sí me entiendes? Así que yo quiero conocer las escrituras y yo quiero tener un dominio sobre las escrituras. ¿Por qué? Porque lo que sea que yo haga para el Señor, yo quiero ser efectivo. Yo no quiero estar perdiendo mi tiempo. Yo quiero ser efectivo. Si yo voy hasta aquí, yo no voy a estar con una careta de que hasta que me muera. O sea, hay una frase que dice, tú no tienes 20 años en la iglesia. Hay gente que dice, yo tengo 20 años en la iglesia. Y no tienen 20 años en la iglesia. O sea, ellos están en la iglesia, pero la iglesia nunca ha estado en ellos. Es como así que va la frase. ¿Tú lo has escuchado, verdad? Es como así que va la frase. Entonces, ese es el detalle. Si usted va a ser un discípulo, usted necesita ser efectivo. Y para ser efectivo, usted tiene que tener un dominio sobre la Biblia. Les pregunto, ¿qué es la Biblia? ¿Quién me puede responder? ¿Qué es la? Hermano, ¿usted me puede responder? ¿Usted me puede responder? ¿Qué es la Biblia? La Biblia es las escrituras, la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. El manual del cristiano. Hermana Stephanie. Por ahí también. El manual del cristiano. Ok. ¿Y alguien sabe lo que significa la palabra Biblia? Un conjunto de libros. No, es como enseñanza, algo así. Sí, un conjunto de libros. Viene biblioteca. Es la palabra biblos, de ahí es que viene la palabra biblioteca. Y literalmente, este libro es una biblioteca. Porque es un compendio de libros. ¿Ok? ¿Cuántos libros tiene la Biblia, hermana Stephanie? ¿Usted sabe? Sí. Esa tiene 60. Mi amor, no se lo diga todo. Ya, ¿verdad? Y la
la católica tiene 76. 27. Sí, el canon protestante tiene 66 libros. Y el canon católico tiene otros libros porque ellos le añaden Lo que pasa los, es que los Juan, conocidos. ellos lo dividen Juan 1, Juan 1. No, también nosotros. Ellos eran más. No. Incluso en el Nuevo Testamento, eso usted tiene que apuntarlo. En el Nuevo Testamento, ambas, tanto la cristiana como la católica como la protestante, tienen 27 libros. Están iguales. Son iguales. La diferencia está en el Antiguo Testamento, donde ellos agregan otras literaturas como Sabiduría, Judith, el libro de los Macabeos. Y algunas de esas literaturas son muy importantes, son muy enriquecedoras. Que si usted lo puede leer, también lo puede leer. Y son de mucha bendición también, ayudan mucho. ¿Ok? Aunque no son aceptadas en el canon cristiano. Luego, tal vez en otro contexto de estudio, podemos hablar profundamente sobre el canon. Pero no es el tema directo. Obviamente lo vamos a pasar por arribita, ¿verdad? Pero no es el tema directo de esta introducción. Como han llegado más personas, le vamos a aclarar. Hoy estamos haciendo una introducción a lo que va a ser una serie de enseñanzas titulada Dominando la Biblia, Dominando las Escrituras. Y lo que vamos a hacer en 3 clases es ayudarlos o encaminarlos a ustedes a poder tener una comprensión plena del libro de Dios, de la Biblia. ¿Ok? ¿Alguien está interesado en tener una comprensión plena de la Biblia? Amén. Entonces, esperemos que todo esto sea de provecho para ustedes. Si estábamos preguntando qué es la Biblia, decíamos que la Biblia es un conjunto de libros, ¿verdad? Eso significa la palabra Biblia, viene de la palabra biblos, que de ahí viene también la palabra biblioteca, y significa compendio de libros. La Biblia que nosotros usamos tiene 66 libros. ¿Cuántos libros tiene? 66. Ok, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento, hermano? ¿Usted me podrá decir? ¿Cuál es su nombre? Discúlpame. Carolina. Bien. Hermana, ¿usted me puede decir cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿El Antiguo Testamento? Sí. ¿Se vale equivocarse? Aquí estamos aprendiendo, aquí se vale equivocarse. No se sienten vergüenza ni en pena si usted no sabe algo. Aquí venimos a ver, ¿fue? 39 libros. 39 libros. ¿Ok? Es que no me Estaba siento, si no me siento calculando, que tan segura, prefiero no decirlo. Estaba Prefiero calculando, no- señor. Usted no va creyente, ¿verdad, hermano? 27. Usted tiene mucho Digo tiempo. que No importa, estamos aprendiendo, aquí estamos aprendiendo. No se sienta bien, no sé si me sienta mal. En serio, aquí estamos aprendiendo, eso no es nada. Hay muchísimas cosas que yo no sé. Pero el Antiguo Testamento tiene 39 libros. ¿Cuántos libros tiene? Anótalo por ahí, por favor. 39. 39 libros. ¿Y el Nuevo Testamento cuántos libros tiene? 27. Tiene 27 libros. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. En total, hacer la suma de 66 libros. ¿Ok? Esos son los libros que dentro de la iglesia protestante se consideran que han sido inspirados por Dios. El tema de la inspiración la vamos a tocar en otro momento. Pero todos estos libros se escribieron en un periodo de tiempo aproximado de 1500 años. Eso usted tiene que anotarlo. Estos 66 libros se escribieron en un lapso de tiempo aproximado de 1500 años. Entonces, ¿quiénes fueron los escritores de estos libros? ¿Ok? ¿Qué tipo de personas fueron las personas que escribieron los libros de la Biblia? Y cuando usted se pone a estudiar la Biblia, se va a dar cuenta que las personas que escribieron la Biblia eran reyes, eran políticos, sacerdotes, pastores de ovejas, algunos eran filósofos, pensadores, profetas, apóstoles, ¿verdad? Pescadores, ¿qué más? Recaudadores de impuestos. O sea, desde las personas más top en la sociedad hasta los más humildes de la sociedad fueron usados y fueron instrumentos de Dios para traer a nosotros lo que es las escrituras, la palabra de Dios. Entonces, algo importantísimo que tenemos que entender, imprescindible que tenemos que entender, es que para nosotros entender en esencia qué es la Biblia o qué es la palabra de Dios, tenemos que entender, o sea, para nosotros tener una comprensión de lo que son las escrituras,
necesitamos entender que la Biblia tiene dos dimensiones. Diga conmigo, la Biblia tiene dos dimensiones. Y usted va a notar eso ahí. La Biblia tiene dos dimensiones. Para yo poder entender en sí lo que es la Biblia, necesito entender que la Biblia es bidimensional. Si yo solamente veo la Biblia desde una sola dimensión, no voy a poder comprenderla. Varón, ¿a qué usted se refiere con que la Biblia es bidimensional o qué dos dimensiones? Siento que estoy en una película de Marvel. Ok, les voy a explicar. La palabra hebrea que se usa para denotar la palabra de Dios, la palabra que sale de Dios, es la palabra dabar. Es la palabra dabar. Escríbalo ahí. ¿Ok? En el griego, Juan trata de explicar el mismo concepto del dabar, pero de forma que el griego lo pueda entender, y Juan usa una expresión llamada logos, que se traduce en nuestra Biblia, Juan capítulo 1, verso 1, como verbo. ¿Ok? Entonces, dabar, ¿qué significa? Dabar significa la palabra, pero en torno a una acción, igual que logos. ¿Ok? Dabar significa palabra, pero es lo que hace la palabra. O sea, cuando dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y habló Dios y dijo, sea la luz. Cuando Dios habla, inmediatamente hay una acción que corresponde a la palabra. Por ende, la palabra de Dios no es lo que suena. La palabra de Dios en esencia es el acontecimiento, lo que sucede cuando Dios habla. Eso en esencia es la palabra de Dios, el acontecimiento. Por lo tanto, si la palabra de Dios es el acontecimiento, cuando algo acontece, ¿verdad? Y acontece entre los seres humanos tienen una forma de interpretar y ver lo que sucedió. Entonces, una cosa es lo que sucede y otra cosa es lo que se relata. Por lo tanto, eso hace que la Biblia o la Escritura tenga dos dimensiones. La dimensión de lo divino, que es lo que causa lo que sucede, y la dimensión de lo humano, que es la que lo interpreta. ¿Se entiende esa parte? Entonces, yo no puedo desligar el uno de lo otro. Cuando la gente te dice, yo no creo en la Biblia, porque la Biblia fue un libro escrito por hombres, ellos tienen razón, fue un libro escrito por hombres, pero ellos son también medio estúpidos. ¿Cómo se llama la expresión? Son medio brujos. Dije brujo, que te estoy viendo a ti, piensa brujo. Son medio brujos. Perdóname, sierva, que usted sabe que es una chelcha de nosotros. ¿En qué me quedé antes que me interprete el brujo? Una cosa es lo que sucede, que es lo divino, y lo que se interpreta, que es lo humano. Y las personas no... Son brutos porque independientemente de que lo escribió un hombre, la causa de lo que se escribió no fue un hombre. O sea, la causa de la palabra, lo que causó la palabra, lo que causó el acontecimiento es divino. Es divino. Y eso tiene poder. Eso tiene poder. Varón, ¿por qué tú dices que tiene poder? Claro que tiene poder, porque no hay forma en la cual el mensaje que hay en este libro perdure por más de 2500 años. No existe forma. No existe forma. Como lo dijimos al principio, la mayoría de ustedes no estaba aquí. El libro que ha tenido más enemigos en la historia de la humanidad. El libro más cuestionado en la historia de la humanidad. Y 2500 años después, todavía sigue siendo el libro más vendido del mundo. Y el libro más influyente del mundo. Ustedes saben por qué hoy ustedes viven en países libres. Ustedes saben hoy por qué ustedes pueden tener libertad, por qué ustedes pueden tener su propio dinero en una cuenta bancaria y pueden ser hombres y mujeres libres, entre comillas, claro está. Pero libres. Ustedes saben que el concepto postmoderno de libertad se originó porque en el 1600 y pico Martín Lutero comenzó la Reforma Protestante. Porque antes de la Reforma Protestante no existía libertad. ¿Y tú sabes por qué Martín Lutero comenzó la Reforma Protestante? Porque Martín Lutero, al ser un monje católico, tenía acceso a las escrituras en el idioma griego y en el latín también. Porque en el tiempo de la Reforma Protestante las escrituras no se leían en el idioma que la gente no entendiera. Se leía en un idioma que la gente tenía que sentirse privilegiada simplemente de escuchar la palabra. No podía entenderla, la gente no tenía derecho a entenderla. Los únicos que tenían derecho a entender las escrituras
eran los maestros de la iglesia, la cátedra de la iglesia católica, que todavía existe. Ellos eran los que definían, decidían qué se iba a creer y qué no se iba a creer. Y gracias a la interpretación de este libro, hoy nosotros tenemos el concepto de libertad. Hoy nosotros tenemos el concepto de progreso. En el siglo XVII, un inglés llamado Adam Smith, busca, lo puede escribir, lo puede googlear. Adam Smith escribió un libro llamado Las riquezas de las naciones. Y en ese libro se fundan las bases de lo que hoy nosotros conocemos como el capitalismo. Y adivina qué, Adam Smith era un teólogo protestante, que además de ser teólogo, también era sociólogo y economista. Y Adam Smith creó el concepto que hoy en día le permite a la mayoría de las sociedades del mundo tener algo llamado libre empresa. ¿Qué significa eso? Que tú puedes ser quien tú seas, pero tú tienes la libertad de tener tu propio negocio, como lo tiene, que tiene su negocio de chirro. ¿Me entiendes? Como lo tiene cualquiera de ustedes que pueda tener su negocio. Y todo eso vino gracias a la interpretación correcta. ¿De qué? Entonces, ¿es influyente y es poderoso, sí o no? Sí. ¿Cuál es el problema? Que como lo dijimos al principio, muchas personas han usado el contenido de este libro para manipular, para conseguir poder, para oprimir y aplastar a los más débiles, a los más inocentes. Y es por eso que el discípulo de Jesús necesita dominar el texto. Necesita dominar la Biblia para que no se deje meter el dedo. Excúsame la expresión, pero Hay una más bonita. esa es la expresión. Para que no se deje dañar. ¿Me entiendes? Esa parte yo le edito. Vuelvo y le repito, se está grabando y lo van a poder ver en el canal de YouTube. En uno de los canales de YouTube mío, ahí lo voy a poner. Decíamos al principio de la clase que si usted, esta es una serie de clases de 3 enseñanzas. Si usted asiste a las 3 sin faltar, al final le vamos a dar un premio. A los que no falten, tienen un premio. Y el premio se lo vamos a dar delante del que faltó, para que el que faltó entienda que no se puede faltar. ¿Entiendes? Anote quién faltó. Sin misericordia, yo no sé, sin misericordia. Ok. Recuerda que hablamos al principio. Recuerden que hablamos al principio que esto es un asunto de disciplina. Exactamente. Entonces, aquí yo no veo que usted se sienta bien. Eso es los restaurantes que usted va a sentirse bien. Amén. Aquí usted viene a coger la disciplina. ¿Me entiende? Entonces, es muy importante que entienda eso. Entonces, ¿es poderoso la Biblia, sí o no? Sí. Es poderoso. Es influyente. Entonces, cuando yo entiendo ambas dimensiones de la Biblia, yo puedo comenzar a comprender la Biblia. ¿Ok? Porque, ¿qué sucede? Que si la Biblia tiene 2 dimensiones, ¿verdad? La dimensión divina y la dimensión humana, yo puedo adjudicar la dimensión divina a lo que me dé mi gana, a lo que me llegue a la mente, y está bien. Eso se respeta. Cada quien tiene su relación con Dios y su interacción con Dios. Eso se respeta. Ahora, la parte humana, yo tengo que entenderla. Y la parte humana es muy proporcional a la parte divina, porque la parte divina hizo lo que hizo para que la parte humana lo entendiera. En otras palabras, si Dios inspiró el libro de Génesis, Él lo inspiró para que cierta persona, en cierto momento histórico, de cierta cultura, de cierta nación, de cierto país, en un contexto de vida, lo entendiera. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Por lo tanto, yo necesito entender el pensamiento del hombre bíblico para entender cuál era la voluntad que Dios le estaba revelando al hombre de la Biblia, o a las personas que iban a recibir por primera vez el texto de la Biblia. Por eso no puedo obviar la dimensión humana, ni la puedo menospreciar tampoco. Pero tengo que entender que en la dimensión humana el texto puede tener errores. A eso no le gusta mucho a la gente, pero es la realidad. Así es. El texto puede tener errores, puede tener corrupciones, puede tener alteraciones. ¿Desde dónde? Desde la dimensión humana. Ahora, ¿eso le quita lo sacro a la Biblia? No. No, lo hace parte de nuestra vida real. Lo hace parte de nosotros. Lo que tenemos que saber es comprender la Biblia para poder
separar lo que no es de lo que es. Y tratar de encontrar la esencia del dabar, que es en sí el mensaje. Porque sí, usted puede agarrar este libro y quemarlo, como lo han hecho durante muchísimo tiempo. Todavía lo hacen en los países árabes y en religiones raras, budistas y gente rara. Lo queman todavía, usted lo puede hacer. Ok, usted lo puede hacer, pero el mensaje usted no lo puede quemar. Entonces ahí se cumple el hecho de que el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra va a permanecer. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces cuando yo entiendo eso, yo puedo comenzar a tener una comprensión de las escrituras, porque desde la dimensión divina la escritura es perfecta, pero desde la dimensión humana la escritura tiene que ser estudiada, tiene que ser cuestionada, tiene que ser revisada, porque hay que entender que incluso dentro de la dimensión humana la Biblia no tiene una forma lineal, no es la Biblia y ya, la Biblia no es eso. La Biblia es la Biblia. ¿Cómo así la Biblia? Que hay libros que son históricos, pero hay libros que son poéticos, pero hay libros... ¿Se entiende? En la Biblia hay géneros literarios. Eso usted tiene que anotarlo. La Biblia contiene géneros literarios. Entonces, si yo agarro el libro 100 años, ¿cómo se llama el libro de García Márquez? 100 años de soledad. 100 años de soledad. Si yo agarro 100 años de soledad, interpreto 100 años de soledad como interpreto Composición Social de la República Dominicana, que es un libro histórico de Juan Bosch, ¿voy a tener una buena interpretación de 100 años de soledad? Sí. Si yo comparo un libro poético con un libro histórico, ¿voy a tener una buena interpretación? No. El carácter, el género literario que el texto tiene es totalmente diferente. Entonces, por eso yo no puedo entender la Biblia de forma lineal. Yo tengo que entender la Biblia en su contexto. ¿Ok? Otra cosa es que usted tiene que anotarlo ahí. La Biblia no está organizada en forma cronológica. Escríbalo. La Biblia no está organizada en forma cronológica, sino en orden lógico. La Biblia no está en forma cronológica, sino que está en orden lógico. Entonces, para yo interpretar un libro, un texto histórico, yo necesito interpretarlo entendiendo de que me están hablando de historia. Ahora, cuando estoy interpretando un texto poético, tengo que entender que me están hablando en un contexto poético. Y pueden haber alegorías distintas. Hay elementos en la literatura antigua que son muy diferentes a las de ahora. Por ejemplo, para el hombre bíblico entender que había mucho de algo, ponía números exagerados. ¿Me entiendes? Posiblemente en un relato habían 200 gente en un lado, pero el hombre bíblico no está contando 200, él simplemente ve que hay mucha gente ahí. Y dicen, habían 2 millones. ¿Entiendes? Ese era dominicano también. O era pastor, ¿sabe por qué? Los pastores cuentan a la gente con la oreja, Tú no ves los testimonios, Y habían 3 millones de personas. Y yo digo, y estaba predicando, habían 3 millones de personas. Y yo digo, una batalla. Son muy bíblicos esos pastores. ¿Entiendes? Pero hay lenguajes distintos, que eso lo podemos ver, vamos a ver más adelante cuando entremos en la parte de la interpretación bíblica. Bien, que hablaban un poquito de eso en la clase pasada, de la forma en la que Jesús interpretaba la Biblia. Entonces yo necesito entender esa naturaleza en las Escrituras para yo poder tener una comprensión saludable de las Escrituras. Entonces, como le había dicho, la clase de hoy es corta. La parte más importante que usted necesita conocer para comenzar a comprender las Escrituras es que comprender las Escrituras no es conocer el texto. Comprender las Escrituras no es conocer el texto bíblico. Usted se puede saber 200 textos bíblicos de memoria y eso no significa que usted los entiende o que usted los comprende. Usted lo puede citar, saberse la de memoria.
es una buena disciplina, bonita. Se ha perdido mucho eso, el memorizar la Biblia. Pero es bonito, es importante, es bueno, pero eso no significa que usted sabe Biblia. El hecho de que usted sepa memorizar versículos no significa que usted sepa o domine la Biblia, domine las Escrituras. Entonces, miren esto que sucede, por ejemplo, para que más o menos ustedes entiendan la complejidad que tiene el discípulo al estudiar las Escrituras. Es un libro que tiene en total todos sus textos, tiene más de 2000 años que existe. Lo escribieron más de 40 hombres, diferentes toditos, en tiempos diferentes, contextos de vida diferentes, en idiomas diferentes. ¿Qué idiomas dijimos en la clase pasada que la Biblia fue escrita? ¿Quién recuerda? ¿Qué tipo de griego? Griego koiné. Griego koiné, que es el griego común, el griego que hablaban todo el mundo, ¿verdad? Y algunas partes en arameo. Y cositas, detallitos en arameo. Entonces, además de que son gente antigua, de diferentes lugares, de diferentes naciones, de diferentes contextos sociales, hablan un idioma que ninguno de esos idiomas se están hablando ahora mismo. Porque el hebreo moderno es muy diferente al hebreo bíblico. Cuando nosotros pasamos por la Universidad de Jerusalén, que es una de las universidades más importantes del mundo, la guía nos explicó y nos dijo, en esta universidad es la única universidad en la que se puede estudiar el hebreo bíblico de forma responsable. Porque una cosa es el hebreo moderno que ellos hablan para vivir normal, ahora mismo, y otra cosa es el hebreo de la Biblia. Y para estudiar hebreo bíblico hay que durar 4 años estudiando ahí. ¿Ustedes entienden la complejidad del asunto? Griego. ¿Ustedes saben cómo pensaba el griego? ¿Cómo el griego veía la vida? Porque el lenguaje es el resultado, es la expresión de la forma en la cual nosotros interpretamos nuestro medio ambiente. Eso es el lenguaje. Y nosotros lo expresamos por palabra. Y así se forman los lenguajes. Es decir, que para yo poder entender el hebreo bíblico, literalmente yo por lo menos necesito entrar un chin en el mundo del judío antiguo o del tiempo en el cual se escribieron esos textos. Yo necesito entrar en su mundo. Y cuando yo entiendo eso, entonces mi visión de las Escrituras cambia. Para poner un ejemplo, para que usted entienda, más o menos. Por ejemplo, yo he visto durante años la gente querer discutir la existencia de Dios a través del libro de Génesis. Y el libro de Génesis no es un libro de ciencia, no es un libro que demuestra la existencia de Dios. No, o sea, la gente que iba a recibir el texto, el pueblo que iba a recibir el libro de Génesis, no estaba cuestionando si Dios existe o no. Ellos sabían que existía. Así es. Cuando el libro de Génesis llega al pueblo, están en el periodo donde están siendo esclavizados por los babilonios. Y al ser esclavizados por los babilonios, el pueblo entra en una crisis de fe. ¿Cómo es que nosotros le servimos a un Dios que nos tiene esclavizados? Para que usted lo entienda mejor, léase el libro de Habacuc, para que usted entienda cuál era la ironía que había y el problema que había. Y anote eso. Pues ese tipo de cositas son las cosas que hay que notar. Para entender bien a Génesis, yo necesito saber. Yo necesito leer Habacuc, porque Habacuc es que relata esa inconformidad que tenía el pueblo con Dios. De decir, ¿cómo es que nosotros somos tu pueblo y estamos siendo esclavos de una nación tan pecadora como esta? Entonces el pueblo comenzó a perder la fe en su Dios, porque el mismo pueblo no tenía un origen, no tenía, ellos solamente tenían la tradición de lo que habían escuchado, pero no tenían en sí un génesis, no tenían un origen. ¿Me entiendes? Y en ese contexto, los sabios judíos tratan de explicárselo, ¿verdad? En el texto, y fíjese que el enfoque del texto es que la humanidad pecó y que por lo tanto la humanidad necesita reconciliarse con Dios. Entonces, la culpa de tu desgracia hoy en día, pueblo, no es Dios, eres tú mismo. Tú eres el responsable. Ese es el mensaje que hay en el libro de Génesis. Pero si tú lo desconoces, tú vas a querer estar discutiendo de que con un ateo, de que no, que mira, Dios existe, porque mira ahí dice, y dijo Dios, entonces Dios existe, porque mira ahí lo dice. Que lo dice, No tiene que ver con eso. Si ¿alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Amén. Entonces, tú necesitas entrar en el contexto de la Biblia para entender lo que está diciendo. Además de eso, ha sido traducida de diferentes formas. Y no solamente eso, los textos originales no existen.
Cuando usted escucha, por eso esta clase es peligrosa, usted se va a poner fino escuchando ahora. Los predicadores se van a asustar cuando vengan aquí. Porque ustedes se van a poner fino escuchando. Cuando usted escucha un predicador que le dice, y el original dice, ese predicador es un habladorazo. Porque los textos originales, los textos originales de la Biblia no existen. Lo único que existen son copias de la copia de la copia, de la copia de la copia de la copia, de la copia más antigua. ¿Qué dimensión? Usted dice, pero entonces por eso yo no puedo creer mucho en la Biblia. No, al contrario, por la cantidad de copias que hay de las Escrituras, es que tú tienes que creer en la Biblia. Porque de los libros de Sócrates, que es un filósofo autorizado, que todo el mundo lo respeta, que yo soy loco con él, mi perro se llama Sócrates, yo te puedo saber, yo soy loco con Sócrates. Solamente existieron 6 copias y la gente lo tiene como que eso es la verdad absoluta. De los libros de Platón y Aristóteles también, 5, 3, 4, así. Y todo el mundo respeta eso como que eso es lo más, el final. De la Biblia, más de 6,000. Eso te demuestra que hay más razones para creer en el texto bíblico. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Entonces, dentro de toda esa complejidad que acabamos de explicar, yo quiero tener la arrogancia y la testarudez. Se dice, esa palabra está bien dicha, testarudez. Ok. Yo quiero tener la osadía de sentarme en el callejón de mi casa, abrir una Biblia y lo que yo lea con mi mente de inviviendero, de los mineros, de Sabana Perdida, con mi mente de mi barrio, de aquí lejísimo en Dominicana, decir que eso es así porque míralo ahí, yo lo estoy leyendo así mismo. De forma literal yo quiero interpretar algo que tiene un contexto muy distorsionado o muy lejos a mi realidad actual ahora mismo. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, el discípulo de Jesús necesita dominar el texto. Y dominar el texto es un trabajo arduo, difícil, complicado dominarlo. ¿Ok? El discípulo se preocupa por dominarlo. ¿Ok? Hay personas que van a estar, que van a seguir, pero no van a ser discípulos. Y Dios lo va a salvar también. No es que se van a perder, porque no dominen el texto. Hay personas que van a estar limitadas, por eso ahí es que viene la responsabilidad tan grande del maestro. Por eso que la Biblia dice, si tú no desees ser maestro, no le pida a Dios eso, que es una responsabilidad muy grande. O sea, la sangre de la gente que te sigue va a estar sobre tu cabeza. Porque hay gente que no se va a someter a la disciplina de entender el texto, simplemente va a seguir un maestro. Ahora, cuando tú te decides ser un discípulo y tú decides entender la complejidad del texto, entonces ahí tú te estás sometiendo a la disciplina de ser discípulo. Y eso es un trabajo arduo. Eso es un trabajo duro. Eso es difícil. Eso no es fácil. Te va a costar dinero, te va a costar sacrificio, te va a costar tiempo, como a cada uno de ustedes le está costando tiempo el estar aquí. Pero va a valer la pena, porque eso te va a hacer, ¿sabes qué? Verdaderamente libre. Verdaderamente libre. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Amén. Entonces, ¿es importante comprender el texto? Claro que es importante. Ya vimos la complejidad que hay, ya vimos la circunstancia que hay. En las próximas 2 clases vamos a entender, y vamos o sea, lo que yo voy a hacer es simplemente abrir en ustedes el interés y la curiosidad de querer entender esto, porque en 2 clases no se puede. Vamos a pasarle por arribita muchas cosas muy importantes y muy interesantes, pero yo les aseguro que a la mayoría de ustedes la vida le va a cambiar para siempre. ¿Por qué? Porque cuando yo hace 8 años recibí esta clase en el Instituto Bíblico, que no era esta clase, obviamente, tenía otro contexto, era un nivel, no menospreciándolo, pero un nivel más bajito, ¿entiendes? Porque el maestro era un pentecostal RT bacanísimo, aunque era un genio, para ser tan arcaico, era muy inteligente. Y cuando yo recibí esa clase fue que yo me enamoré de las Escrituras. Esa clase se llama Introducción a la Biblia. Cuando yo recibí esa clase, después de ese semestre era vacaciones y yo no podía dormir. Ahí fue que yo me volví loco. Esto se convirtió en mi droga. Yo gasté todo el dinero que tenía, por eso el que va a mi casa ve que yo tengo unos libritos ahí. Esos libritos yo los compré en ese tiempo.
Gasté como 16,000 pesos. ¿De dónde saqué los cuartos? Yo no sé. Al día de hoy. Yo no sé yo no sé de dónde yo saqué esos cuartos. Pero yo gasté 16,000 pesos como en 8 libros. Como en 8 materiales de referencia. Yo gasté esos cuartos porque era el deseo de aprender, de conocer, de saber. Y buscaba y esto y aquello y lo otro. Y me volví loco. Y eso va a pasar con muchos de ustedes. Lo único que ahora van a estar más equilibrados porque van a tener alguien que lo guíe y que entiende y que lo va a ayudar. O sea, yo no tenía nada, yo tenía el espíritu. Yo tenía el Espíritu Santo. No, muchos libros también, pero lo mejor es que usted compre su libro. Yo le voy a ser honesto, Oiga, le voy a ser honesto. Yo me leí mi PDF. No, yo me leí mi PDF. Pero ¿cómo yo leo mi PDF? Después que yo lo busqué por todos lados, que fui a cuesta, que no lo veo por ningún lado, que el libro no aparece, que no tengo forma de comprar el libro. Entonces yo te digo, bueno, Dios, tú viste mi corazón. PDF. ahí yo agarro mi PDF y lo leo tranquilo, ¿me entiendes? Lo leo tranquilo, aunque para mí no es lo mismo. Honestamente, para mí no es lo mismo. Hay gente, aunque ya, por ejemplo, mira, esta cuestión es un palo y cuesta disparate. Usted debería, mire, ya se me descargó, una Kindle. Ahí usted subraya, toma nota, hace lo que sea. Mira la pantalla que es como un flow papel. Y ahí usted puede meter 6,000 libros, todos los libros que usted quiera. 1,500 libros. Tiene la opción de comprarlo y tiene la opción de poner PDF. Si no aparecen, usted se da su PDF. Pero si aparece, cómpralo, que los libros son baratísimos. Kindle. Eso es de Amazon, sí. Se llama Kindle, míralo ahí. Ahí usted lee 1,500 libros. 1,500 libros. Ok, ¿qué tipo de libros? Los libros devocionales son muy buenos, gloria a Dios. Buenísimos, esos libros que te ayudan a orar, esos libros que te dicen, muchísimos libros. ¿Cuál es mi problema con esos libros? Que la mayoría de esos libros ya lo que lo están haciendo es para sacar cuarto. O sea, los gantes están usando los libros para buscarse su par de pesos. Entonces, la intención no es que tú aprendas nada. O sea, a veces el libro ni siquiera lo escribió la persona. La persona tiene un equipo de gente que recopila una serie de predicación y de ahí a sus libros. Pues, por eso tú ves una gente que tira 3 libros al año y tú dices, ¿cómo tiro 3 libros en un año? Para una gente que está empezando, yo sí le recomiendo devocionales y eso, que las iglesias. No, claro. Dando cositas de devocionales. No. Hay unos libros devocionales que son claves, que son buenísimos. Hay un libro apunte ahí. Hay un libro de Tony Tenney, se llama. Oye, qué nombre, pero gloria a Dios, un gringo bacano. Tony Tenney, así mismo. No Tenney de zapato, pero escríbelo Tenney con doble M. T-M-M-I-Y. Tony Tenney, que se llama Buscando a Dios. Ese libro es una locura. Los libros de los generales de Dios son muy buenos, ayudan mucho. El libro de la oración de Jabes. El libro de la oración de Jabes es un libro, hermano. Eso es el final. La oración de Jabes se llama ese libro. Hay otro libro. ¿Cómo que se llama el que mencionaste anteriormente? Buscando a Dios. ¿Tú tienes el de la oración de Jabes? No, el de Tommy. El de Tommy tiene Buscando a Dios. Ese es poderoso ese libro. Ese libro te enciende. Tú joven te pone una bacanería. Hay otro devocional también muy bueno que se llama Pásame otro ladrillo. No me acuerdo el nombre del autor. Pásame otro ladrillo. Ese sobre el libro de Nehemías. Ese te vuelve un cristiano de servicio. Te pone ese. No recuerdo si es del Charles ese pana. Pero ese, Pásame otro ladrillo se llama. Hay otro que se llama de Joyce ese mismo. Ah, mire, Charles Stanley, ¿no sabía? Ah, no. Charles Wisdom se llama ese tipo. Óyeme, hay otro que se llama, importantísimo, de Maisy Moyer, que es famoso ese. La batalla está en la mente. ¿Usted lo ha escuchado ese? ¿No lo ha escuchado? Ella lo ha escuchado, ¿verdad? Pero eso es, del libro devocionales, esos libros son el final. Hay muchos libros devocionales muy buenos. A mí no me gusta mucho MacArthur, pero MacArthur tiene unos libros muy buenos también. Devocionales. Hay muchos libros devocionales buenos. Hay muchos, y más si usted está comenzando, es bueno. Ya cuando usted esté estudiando los libros, porque hay gente que dice, no, que yo soy el que más leo. Sí, pues si tú estás leyendo libros devocionales,
tú estás leyendo de prédicas prácticamente, o enseñanzas de un pastor a una congregación. Pero cuando estamos tratando de entender cosas de la Biblia, leemos libros de investigación. Libros como, por ejemplo, qué sé yo, Hermenéutica Bíblica de John Philly. Son libros que te ayudan a comprender el texto bíblico, que te dan... Entonces, esos son libros de investigación y de estudio. ¿Me entiendes? Son libros que tienen otra naturaleza y están en otro contexto. Ahora, fíjese, otra cosa que le iba a decir ahorita y no se lo dije. Otra cosa es que lastimosamente, al nosotros ignorar el contexto bíblico, hemos creado de la Biblia un libro de ¿qué? De referencias. Busca capítulo 5, verso qué sé yo qué. Y para nosotros, y eso es normal. Pero los capítulos y los versículos se lo agregaron siglos después que el texto existió. Entonces, antes de eso, el primer lector de la Biblia no tenía ni capítulo ni versículo. Tenía que leer solo el texto. Busca el primer rollo. Porque la Biblia nunca fue diseñada para ser como un libro de referencia, de que busca lo que dice tal versículo, tal capítulo, en tal lado, es una forma de ayudarnos a conseguir, ¿verdad?, los versículos y la cosa. Pero esa cultura nos ha hecho volver la Biblia un libro de referencia, a tal punto que la gente entiende que el poder lo tienen los capítulos. Entonces dicen, yo voy a leer un capítulo diario, mejor no lea nada. Tiene que leer. No se entiende. ¿Por qué tú no al lo menos vas a yo entender? entiendo. Tiene que yo necesito Pero místicamente tú entiendes de que si tú lees un capítulo hay un poder que va a venir. Santo. El poder está en la comprensión, no en el grafos, no en la escritura, en la tinta. El poder está en lo que tú puedes entender en el texto. ¿Se entiende esa parte? Entonces, tú necesitas, si tú vas a leer la Biblia, no lea un capítulo, un versículo diario, lea un capítulo. Entiende el contexto en el que se está hablando. Y pregúntale. No te lo leí y ya, no. Ven acá, trata de entender eso. ¿Ok? Y como usted va a estar viniendo aquí, ese proceso se le va a hacer más sencillo a usted. Se le va a hacer más sencillo a usted. Entonces, les recuerdo lo siguiente. Las clases comienzan a las 8:15 puntualmente. Ok, esos 15 minutos son 15 minutos de gracia para el que esté en Dili pueda llegar a tiempo. Pero las clases comienzan puntualmente y así van a comenzar. Hoy dimos 2 minutos de gracia. Comenzamos a las 17. Pero normalmente van a comenzar a las 8:15. Si usted no puede venir ese día, pues va a poder tener la grabación de la clase en el canal de YouTube mío de prédicas al otro día. Y usted la va a poder escuchar ahí. Es un canal que no tiene monetización. Si le sale un anuncio, le va a salir el anuncio que pone YouTube obligado al principio. Pero no le van a salir anuncios. Ahí no van a haber anuncios en la clase ni nada de eso. Eso es para que usted, si necesita repasar o si falta una clase, pueda consumir la clase. Si usted disciplinadamente está aquí en cada una de las clases por series, de cada serie de enseñanza que estemos dando, a usted yo le voy a dar un premio. Usted se lleva su premio. Delante del que no tiene premio. Yo voy a ver si ese día lo organizo y lo pongo uno al lado del otro. Para el que no tiene premio lo vea y se sienta incómodo. No, eso te motiva. Sí. Te confronta a tu Sí. hacer las cosas. Y por eso es que yo digo, cuando a ti te exigen más, tú das la milla extra. Entonces, tiene que entender eso. Aquí nosotros estamos, los domingos venimos aquí a adorar, a sentirnos, a bendecir a Dios, a recibir y a llenarnos de gloria para la semana. ¿Me entiendes? A recibir una palabra bien. Pero cuando estamos en los discipulados, nosotros venimos a aprender. ¿Y qué dijimos que era el discípulo? La palabra griega metestes. ¿Qué dijimos que era el discípulo? Aquel que aprende a través del esfuerzo. Entonces, aquí usted no viene a sentirse bien. Aquí usted viene a aprender. Cueste lo que cueste aprender. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. ¿Le sirvió de algo la clase de hoy? Amén. Qué bueno, vamos a despedirnos en oración. Yo quiero que el varón allá, el profeta, nos despida en oración, con una oración poderosa.